Desde la antigüedad, el hombre siempre ha querido indagar respecto de las condiciones, de los requisitos, de las formalidades y de cómo puede el hombre asegurar mientras aún viva su paso a un mejor lugar. Si eso le corresponde a él, o como es costumbre en algunas religiones, que quienes deben asegurarse que la persona que fallece pueda entrar a un mejor descanso son los familiares del difunto, que son ellos quienes deben pagar y hacer algunos ritos y celebraciones religiosas para que sus seres queridos puedan descansar. Otras creencias están fundamentadas en que la salvación de los hombres está en sus manos y que depende de ellos el llegar o no a algún tipo de paraíso. Incluso existen creencias en las que la persona fallecida, si muere estando en pecado, puede llegar a algún tipo de lugar intermedio entre el cielo y el infierno, y que es responsabilidad de sus familiares el acudir a su rescate a través de ritos y ceremonias religiosas para que puedan salir de ese lugar e ir al más allá, siempre y cuando puedan pagar por los favores a un tercero para que lo haga por ellos. Las teorías sobre la salvación del hombre son muchas, sin embargo, todas ellas tienen algo en común. Existe un patrón igual en todas y cada una de ellas, y ese patrón es que la salvación está siempre en manos del hombre, que es por la voluntad de él, por sus buenas obras, por ser mejor que otros, por sus acciones y por sus propios medios que dicha salvación está asegurada. La doctrina de la salvación del hombre ha dado a un sinnúmero de opiniones, de escritos, de conceptos y de todo tipo de conjeturas y sobre todo de mucha, pero mucha especulación. Aunque pareciera que todas ellas están unidas por el criterio y los pensamientos del hombre, la verdad es que ninguna de ellas está fundamentada en lo que la palabra de Dios dice. La Biblia, que es la máxima autoridad sobre el conocimiento del pensamiento de Cristo, enseña que la salvación de los hombres está solamente en las manos de Dios, el juez y creador de toda la tierra. Es una verdad que no solamente golpea el ego y el orgullo del corazón del hombre, sino que produce en los hombres un estado de incredulidad. Y este se convierte en rechazo porque desde siempre al hombre le ha gustado ganarse todo por sus propios méritos. Al hombre le gustan los elogios, que sea por sus propias obras reconocido y que cualquier galardón lleve su nombre, gloria y que todos le alaben por ello. Pues en lo que respecta a la salvación, la doctrina de la elección incondicional de Dios, la cual también se ha llamado la doctrina de la gracia irresistible, difiere totalmente de todas aquellas creencias de las cuales acabamos de hablar. Incluso, algunas personas que son sin discusión alguna conocedores de la palabra de Dios y que tienen mucha influencia dentro del cristianismo, han hecho comentarios sobre esta doctrina. Por ejemplo, en el siglo XVII, Jacobo Arminio argumentó que la comprensión reformada de la elección incondicional de Dios ponía en tela de juicio la bondad de Dios y la responsabilidad humana. Como consecuencia, los arminianos enseñan que la elección de Dios se basa en la presciencia de Dios sobre las elecciones libres de los seres humanos. Dicho de otro modo, los arminianos creen que la elección de Dios está condicionada a que Él vea de antemano que ciertas personas lo elegirán a Él, mientras que otras no lo harán. En términos coloquiales, que Dios elige para salvación a aquellos que de antemano Dios sabe que lo van a elegir a Él. Podemos encontrar muchos comentarios que van en contra de esta doctrina, pero la verdad es que la doctrina de la elección incondicional de Dios se enseña a lo largo de toda la Escritura. Esta doctrina golpea el orgullo natural del hombre y todos aquellos que la escuchan la califican de injusta, de blasfemia, e incluso hay algunos que dicen que la doctrina de la elección incondicional de Dios deja a Dios en el papel de un monstruo caprichoso, que no es posible que Dios elija a unos para salvación y deje a otros para condenación. Bueno, lo primero que debemos aclarar y tener presente es que nosotros no podemos colocar a Dios en una balanza sobre nuestro propio entendimiento de lo que es justo. Tenemos que admitir que para el hombre el criterio de justicia está no solo empañado por nuestra propia naturaleza pecaminosa, sino que cualquier concepto del hombre sobre la justicia de Dios es plenamente torcido y está afectado por nuestra propia iniquidad. ¿Escuchó eso, mi hermano? Voy a repetirlo. Nosotros no podemos colocar a Dios en una balanza sobre nuestro propio entendimiento de lo que es justo. Tenemos que admitir que para el hombre el criterio de justicia está no solo empañado por nuestra propia naturaleza pecaminosa, sino que cualquier concepto del hombre sobre la justicia de Dios es plenamente torcido y está afectado por nuestra propia iniquidad.
En el libro de Isaías capítulo 55 versículo 8 encontramos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Los pensamientos del hombre no están a la altura de los pensamientos del Señor. Lo más insensato de Dios es muchísimo mayor que lo más sabio de los hombres, y lo más débil del Señor es muchísimo más poderoso que los hombres. Hablando sobre la sabiduría de Dios y si el hombre puede al menos tratar de comprender los asuntos del Señor y el poder de su voluntad, el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 11, versículo 33 en adelante: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Este "oh" que aparece al principio del versículo 33 no es un no cualquiera, es un no de admiración, de asombro, es un signo exclamativo de algo que llega a sorprendernos de tal manera que no podemos ni siquiera comprender lo que hemos visto o oído. Este sentimiento de admiración por lo que Dios hace, debemos en todo momento acompañarlo para nuestro deleite y con el fin de terminar con toda duda e incredulidad que pueda surgir en nuestros corazones de dos verdades absolutas. Y digo absolutas porque no hay nada que pueda ir en contra de ellas. Estas verdades no son gravosas, es decir, que no deben preocuparnos con posibles ¿y ahora qué? ¿O será que sí? ¿O será que todo esto es cierto? No. Estas dos verdades deben ser un refrescante aliento para nuestra alma. Estas verdades son un aliciente porque en este mundo lleno de jactancia, de vanagloria, de personas que dicen ser sabias y tener algún tipo de conocimiento sobre el futuro que no es más que engaño y especulación, estos dos pasajes son más que un seguro para que todo lo que leamos en las Escrituras sea de total y absoluta confianza. La primera verdad se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura, vuelvo y digo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, es decir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No es un calmante y a la vez un energizante el saber que todo lo que encontramos en las Escrituras proviene de la mente de Cristo. Además, existe una segunda verdad absoluta y esta se encuentra en Romanos capítulo 3 versículo 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora sí, una vez resuelto el asunto de la verdad de Dios y si el hombre influye o no en su verdad o en sus pensamientos, podemos empezar con el conocimiento pleno de que Dios es perfecto, pues todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Entonces, todo lo que dice Él a través de su palabra sobre la justicia, pues es lo que es justo. Entonces podemos decir que detrás de la justicia, detrás del principio de justicia y detrás de los criterios de justicia se encuentra toda su voluntad, toda su soberanía, toda su deidad, toda su sabiduría y todo su poder. Todo lo que Dios hace es justo. Incluso no podemos negarnos a su voluntad. El hombre tiende a pensar que Dios hace cosas justas si para él es bueno. Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que todo lo que Dios hace es justo, aun si para el hombre es malo. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos recuerda cómo es la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta. En ninguna parte de las Escrituras encontraremos que la voluntad de Dios es mala o caprichosa. El caprichoso es el hombre que quiere que Dios haga y actúe como a él le parezca. Y si las cosas no salen como él las planea, entonces levanta su voz, murmura e incluso hasta le hace reclamos a Dios por no hacer lo que su capricho quería. Debería cerrar la boca y no decir nada en contra de quien lo creó. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Romanos capítulo 9, versículo 20 al 21. Les voy a dar un ejemplo que todos conocemos. Cuando Dios destruyó la tierra en tiempos de Noé por causa de la maldad del hombre, ¿fue justo o injusto?
Muchos diremos justo por cuanto la maldad del hombre había llegado delante de Dios y fue justo que salvara a Noé junto con su familia. ¿Usted lo piensa así? Porque no hacía parte de la humanidad de ese entonces. Si pudiésemos preguntarle a los ahogados por el diluvio, ¿ustedes qué creen que dirían? Eso fue totalmente injusto. ¿Cómo es que Dios salva a Noé y nosotros perecemos? Bueno, pues el diluvio no nació del corazón del hombre ni de voluntad humana. Fue Dios quien con base solamente en su voluntad y su justicia, la cual ya sabemos que es buena, agradable y perfecta, escogió a un hombre y a su familia para que no pereciera anegado en las aguas. Entonces Dios no hace algo por ser justo según nosotros, sino que todo lo que Él hace, por el simple hecho de Él hacerlo, es justo. William Perkins, un influyente clérigo inglés y teólogo de Cambridge, y también uno de los líderes más destacados del cristianismo puritano en la Iglesia de Inglaterra, dijo, abro comillas, no debemos pensar que Dios hace algo porque es algo bueno y correcto, sino más bien es bueno y correcto porque Dios lo hace. Cierro comillas. Dios no nos debe explicaciones, no debe pedirnos consejo ni mucho menos tener en cuenta nuestro criterio de justicia. Él no nos debe nada. En principio, nadie merece ser salvo. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si somos pecadores, pues la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6 versículo 23. Y ciertamente toda alma que pecare morirá. Ezequiel capítulo 18 versículo 20. En ese todos que aparece en 3:23, allí estamos incluidos tú y yo. La salvación nunca ha sido el resultado de la justicia. El hombre siempre pide justicia para lo que él considera que es justo, pero déjeme decirle algo, y es que nadie quiere que Dios haga justicia en cada uno de nosotros. La elección de Dios es por gracia pura. Él ha elegido a aquellos que Él ha querido y miremos algo que podría pasar inadvertido, y es que quien nos eligió fue Dios, ninguno de nosotros lo ha elegido a Él primero, y eso es porque ninguno de nosotros le buscaría. Cualquier persona que en algún momento diga que Él supo de Dios porque fue y le buscó por voluntad propia, ese es mentiroso. Nadie, ninguna persona creada buscaría a Dios y eso es evidente porque nadie mencionado, ninguno de los hombres usados por Dios le buscaron primero. En el libro de Romanos en los capítulos 1, 2 y 3 hasta el versículo 21, Pablo hace una gran ilustración de la maldad del hombre, de la naturaleza caída del ser humano, a tal punto que Pablo en el capítulo 3, versículo 9 nos dice quiénes están bajo pecado. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Está hablando acerca de los judíos y los no judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y a partir del versículo 10, no solo da una demostración de quién es el hombre, sino que completa su afirmación con lo que Dios había dicho antes por sus profetas. Y no debe impresionarnos estos versículos del 10 al 18, como está escrito, y aquí está hablando de toda la raza humana. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow. La Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, habla acerca de la maldad del hombre y que todos somos pecadores. Entonces, ¿aún pensamos que la salvación deviene del actuar humano? De ninguna manera. La salvación siempre ha sido de Dios. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 dice la palabra del Señor, pues mirad hermanos vuestra vocación. Me gusta como lo traduce la Biblia de las Américas, pues considerar hermanos vuestro llamamiento. Esto es el llamado de Dios a la salvación, el llamado eficaz de Dios. Sigo ahí en el versículo 26, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Cuando Dios quiso mostrar gracia a quien Él quiso y misericordia a quien Él quiere, no hay ningún patrón por lo que alguien haya hecho. Aquí no vemos parámetros de elección con base en las riquezas del hombre, ni por sus obras o por su color de piel, lugar de nacimiento, por su idioma. No hay ningún parámetro humano por el cual alguno pudiese decir que Dios le eligió, de tal manera que nadie se puede jactar. En el versículo 30 dice: mas por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Espero que puedan ver el punto, mis hermanos. Cualquiera que esté en Cristo Jesús está por lo que Dios hizo y no por lo que usted haya hecho. El mensaje del Evangelio por lo general llega a los pobres, a los necesitados, a los no reconocidos, a los huérfanos, a los abandonados. No es muy usual que el mensaje del Evangelio toque a los ricos y a los que dicen ser poderosos, a los religiosos y a aquellos que por sus estudios se creen ser sabios. La salvación viene de Dios. Es más, solo el nombre de su Hijo nuestro Señor lo dice. Jesús para nosotros es la forma griega del nombre hebreo Yeshua, que significa Yahweh salva o Jehová salva. Como está escrito en Mateo capítulo 1 versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ven aquí? Y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué vas a llamar su nombre Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, Yeshua, Yahweh salva o Jehová salva. Para empezar a estudiar la doctrina de la elección de Dios, y nótese que aquí yo no dije incondicional, solo la elección de Dios, vamos a tener en cuenta dos puntos de vista sobre este mismo concepto bíblico. Lo primero que debemos decir es que la elección de Dios está sujeta a la naturaleza del amor de Dios. Ya sabemos que la salvación proviene de Dios, pero esa salvación deviene del amor de Dios hacia aquellos a quienes Él quiso escoger. Lo veremos en un momento. Vamos a ver dos perspectivas. La primera, como lo indiqué en el ejemplo dado al principio, la de la teoría arminiana, es decir, la que propuso Jacobo Arminio. Y la otra es la teoría reformada de la salvación o calvinismo propuesta por Juan Calvino. La primera indica que en el previo conocimiento de Dios, Él conoce las cosas y elige a aquellos que Él sabe que van a creer en Él. O sea, que Dios escoge a todas aquellas personas que lo van a elegir a Él. Es decir, que la elección inicial proviene del hombre y no de Dios. En esta teoría se dice que Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer posible la salvación de cualquiera, pero sin asegurar la salvación de nadie. Lo que quiere decir, según la doctrina arminiana, es que la muerte de Cristo en la cruz no tenía la intención de salvar a nadie en particular, sino que la salvación estaría disponible para todos aquellos que en algún momento decidieran, por su propia voluntad, creer en Él. En esta teoría, Arminio quiso liberar a Dios de que alguien pudiera decir que Dios es injusto, sino que si alguien no era salvo, es porque no quiso llegar y apropiarse de la salvación que estaba puesta allí al alcance de todos. Y como lo dije hace un momento, la doctrina de la elección está sujeta a la naturaleza del amor de Dios. Entonces, esta teoría determina que Dios ama a todo el mundo en general sin amar a nadie en particular. Por eso, Dios no salvaría a una persona en específico solo porque Dios así quisiera hacerlo. Entonces, aunque podríamos analizar y tratar de entender sobre esta doctrina de la elección incondicional de Dios, nuestro deber y el de todos aquellos que llevan las buenas nuevas del Señor es la de predicar de manera expositiva la palabra de Dios, porque ella es suficiente. Y cuando digo que es suficiente, estoy diciendo que la palabra de Dios no necesita adiciones, no necesita de mis pensamientos o de mis percepciones, ni de mis sentimientos, ni de los deseos de mi corazón, de ninguna manera. La palabra del Señor se predica por sí misma. No hay nada que nadie pueda añadirle. El Señor es perfecto y su palabra comparte ese mismo atributo. Por eso es que debemos venir directamente a la palabra del Señor y ver lo que las Escrituras dicen al revelar la verdad sobre la doctrina de la elección incondicional de Dios. Y aunque lo que vamos a ver parezca doloroso para muchos, quiero que sepan que al principio también no fue para mí. Yo crecí con la tradición de que la salvación se ganaba por lo bueno que yo pudiera hacer. Crecí con el lema de que todo tiene un precio, nada es gratuito, y después entendí que todo esto solo era la mentira que Satanás siempre ha inculcado en el corazón del hombre, que todo nos debe costar, incluso debemos pagar por la salvación. Así que, aunque esta doctrina golpee nuestro ego y nuestro orgullo, no cambia.
Hablar de muerte y de separación absoluta de Dios también es fuerte, pero nuestros sentimientos hacia ella no van a hacer que cambie. Entonces solamente debemos sujetarnos a lo que la palabra del Señor dice. Quiero que me acompañen al libro de Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando leemos un pasaje de las Escrituras, debemos aplicar lo que se nos enseñó en la clase de gramática, es decir, aplicar el conjunto de lenguaje que regulan el uso de la lengua determinada, tanto como la composición y la organización sintáctica de las oraciones. Eso quiere decir que debemos, cuando leemos un pasaje, ver los tiempos en los cuales se encuentran los verbos. Para el caso del pasaje que estamos estudiando, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El verbo bendijo está en pasado. Recordemos cuándo se escribió la carta a los Efesios. El apóstol Pablo la escribió teniendo en cuenta los años de su prisión o cautividad entre los años 60 y 61 después de Cristo. Eso quiere decir que hace casi 2000 años Pablo dijo, nos bendijo, pasado. ¿Y cuándo nos bendijo? Versículo 4. Según nos escogió, es decir, Dios Padre, en Él, en Dios Hijo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí en el versículo 5 vemos que la elección de Dios está sujeta a la naturaleza de su amor, habiéndonos predestinado. La palabra predestinado quiere decir que algo tiene que acabar de una manera determinada, es decir, que los predestinados son elegidos por Dios desde antes de la eternidad para lograr lo que Dios se propuso. ¿Y qué fue lo que Dios se propuso? Lo vemos allí mismo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y por qué Dios eligió a algunos desde antes de la fundación del mundo? ¿Por bonitos, porque somos inteligentes, porque hacemos buenas cosas o buenas obras? De ninguna manera. Según el puro afecto de su voluntad. Eso quiere decir porque así Él lo quiso, en términos populares, porque se le dio la gana. Entonces aquí podemos ver que la elección proviene de Dios, que quien nos predestinó fue Dios y que su elección fue sin condiciones, es decir, incondicional. No había nada especial en nadie para que Dios lo escogiese. Nosotros debemos tener como fundamento las Escrituras y cuando ellas difieran de nuestros pensamientos o nuestros sentimientos, pues debemos aplicar siempre, hermanos, Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y eso nos incluye a nosotros mismos. El amor de Dios es sin condiciones. Veamos Romanos capítulo 5, versículo del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Vemos cómo el amor de Dios es primero hacia nosotros y no de nosotros hacia Él? Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Alguno podría decir, si ve que en este pasaje la palabra de Dios habla sobre los que aman a Dios, aquí no dice que a los que Dios amó. ¿Podría entonces haber algún error gramatical o de interpretación bíblico? No existe ningún error, mis hermanos, porque si es cierto que ahora nosotros amamos a Dios, el por qué se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él, es decir, los elegidos aman a Dios, y aquí está la razón, porque Él nos amó primero. Y vemos de nuevo en Romanos capítulo 8, 28, los que conforme a su propósito son llamados. La razón por la cual Dios nos escogió está en Él, no en nosotros. Ahora veamos en el versículo 29 de Romanos 8, la razón por la cual a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Porque
A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando del mismo grupo de personas, no de grupos diferentes. Los verbos conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó se encuentran todos en pasado. Como ya lo vimos, la predestinación de sus elegidos fue antes de la fundación del mundo. Ahora miremos el verbo conocer. Este que allí aparece es el mismo verbo que aparece en el libro de Amós capítulo 3 versículo 2. Dios, refiriéndose al pueblo de Israel, dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y es que Dios no conocía a los egipcios, o a los medos, o a los persas, o a los hititas, o a los filisteos. Él mismo los había creado, claro que los conocía, pero este conocer es un conocer no informativo, sino un conocer relacional. Es decir, un conocer afectivo. Dios conocía a todos los pueblos de la tierra, y aquí vemos otro ejemplo más de la elección de Dios. Dios, de entre todos los pueblos de la tierra, escogió a Israel. De entre todos los hombres de la tierra, escogió a Abraham, escogió a Moisés. Es un amor selectivo. Y es aquí donde empieza a cojear la teoría arminiana. Si Dios escoge a los hombres que de antemano Él sabe que van a creer en Él, entonces, ¿por qué podemos ver a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento que no fue así? Desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, vemos a un pueblo idólatra que murmuraba no solo de Dios, sino de todos aquellos siervos que Él puso para dirigir al pueblo. Salieron de Egipto con oro porque Dios así lo quiso. Israel despojó de sus riquezas al pueblo egipcio porque Dios así lo determinó. Éxodo capítulo 12, versículo del 33 al 36. ¿Y qué fue lo primero que hicieron cuando llegaron al desierto? Vinieron a Aarón y éste tomó el oro, lo fundió e hizo un becerro de oro y le adoraban. Los principales escribas, fariseos y el pueblo que gritaban delante de Poncio Pilato: «Crucifícale, crucifícale». ¿De qué pueblo eran? ¿Eran griegos o romanos? No, mis hermanos, los que gritaban eran los mismos que solo unos días antes, en la entrada de Jesús a Jerusalén, gritaban: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Mateo capítulo 21, versículo del 6 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esta palabra presciencia solamente aparece en este pasaje. Presciencia es un término usado en teología para denotar el conocimiento anticipado de Dios, es decir, su conocimiento del curso entero de todos los eventos que desde la perspectiva humana son todavía inciertos y futuros. Fuimos elegidos según el conocimiento anticipado de Dios. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces les pregunto, ¿nosotros somos elegidos por Dios porque Él sabía que íbamos a creer en Él según la doctrina arminiana? ¿O nosotros creemos porque fuimos elegidos por Dios? Cuando Él nos eligió antes de la fundación del mundo, estábamos predestinados a creer. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Lucas capítulo 10, versículo 21 y 22. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ninguna persona en ningún momento puede entrar en la comunión entre Dios Padre y Dios Hijo. Es una santa asamblea a la que nadie está invitado, excepto aquellos a quienes el Hijo quiera hacerlo. Como vemos, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La elección es del Señor. Hechos capítulo 13, versículo 48. Y este es uno de mis favoritos porque vemos aquí a Pablo y a Bernabé en la ciudad de Antioquía, y desde el versículo
13 hasta el versículo 47, Pablo posiblemente hace una de las más hermosas predicaciones del Evangelio, empezando por la elección de Dios, no solo de los padres de Israel, es decir, de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino de la elección de todo el pueblo. En esta predicación expositiva les cuenta de la elección de Dios, del rey David, y hace un recorrido histórico del Evangelio de Cristo en la ley y los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento. Hace una presentación más que magistral. Pero en el versículo 48, el que nos muestra la gloria de la elección de Dios, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban en la sinagoga. ¿Eso es lo que dice? No. La palabra del Señor dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Me encanta cómo lo traduce la Biblia al lenguaje actual. Y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna creyeron en Él. La elección incondicional es del Señor. Hechos capítulo 18, versículo 27. Apolos predica en Éfeso. Ese es el título del pasaje. El versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, es decir, Apolos, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Fue de gran provecho a aquellos que por gracia de Dios habían creído. La elección es por gracia sola. Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 29. Aquí Pablo le habla a la iglesia del Señor que está en la ciudad de Filipos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La salvación es de Dios y la elección es de Dios. Miremos el pasaje nuevamente. Mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque, versículo 29, este porque es otra conjunción, es decir, porque para nosotros es indicio de salvación, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dios nos eligió para salvación y por ella para creer. Con este pasaje terminamos, mis hermanos, la primera parte de este mensaje. Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habréis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce en sus elegidos el querer como el hacer por el mero afecto de su voluntad. El hacer el bien y obedecer los mandamientos de Dios no nacen del corazón del hombre, solo vienen de la elección incondicional de Dios a aquellos a quienes Él, por el mero afecto de su voluntad, quiso tener en gracia. Oremos. Padre, delante de ti nos presentamos en este día, con más que palabras de gratitud, de honra y de adoración. Gracias por hacer tu palabra tan clara, sencilla y maravillosa. No sé, Señor, por qué nosotros. La verdad, si podemos presentarnos delante de ti es por gracia solamente. Nosotros no teníamos arte ni parte en tu reino. Nosotros somos pecadores y por ende destituidos delante de tu trono. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, en quien nos escogiste por el mero afecto de tu voluntad. No somos nada y no tenemos de qué jactarnos delante de ti. Si hemos sido escogidos no es por nada que hayamos hecho. A tu plan de salvación lo único que aportamos fue toda nuestra iniquidad, nuestros pecados y nuestra abominación. Estábamos separados y muertos. Pero por tu palabra, en la cual hay vida y vida en abundancia, nos has hecho renacer a una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Te doy gracias por habernos santificado en tu Hijo, por guardarnos del mundo, por perdonar nuestros pecados y recibirnos por el Espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba Padre. Gracias, mi Señor, por tu gracia, por tu misericordia y por tu salvación.
Gracias por poner en vasos de barro este tesoro maravilloso de tu Evangelio, por el honor y el privilegio de comprender las Escrituras. Te pido que este mensaje llegue a todas las personas que necesitan de tu Evangelio, a toda cultura, lengua y nación. Te doy gracias por el privilegio de permitirme compartir y llevar este mensaje a todos los que creen. Te pido por aquellos que aún duermen. Te pido que escuchen pronto tu voz y te sigan. Señor, ten misericordia de todos nosotros. Te lo pido en el nombre de tu Hijo y mi Señor Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén y amén.